Y vamos a estar en Esdras capítulo 8 en adelante. Cuando lo ha encontrado me da un fuerte amén ahí. ¿Qué? 3 de ustedes, espero a los otros 4, 5, ¿verdad? Están llegando, ok. Compartíamos de que hay un espacio de casi 60 años que sucedieron entre el capítulo 6 y 7, que muchos de los teólogos colocan ahí la historia de Esther. Y si recuerdan, Esther hizo una hazaña muy increíble, pero todo el pueblo de Israel estaba a punto de extinción. Se los iban a echar al plato y ella se atrevió a hacer algo que jamás alguien, sin invitación del rey, ahí moría ella, pero ya realmente era como la última posibilidad de defender a su pueblo, ¿verdad? Pero claro, el libro está enseguida y lo vamos a leer más tardecito, después de Esdras. ¿Qué sigue? Nehemías, ¿verdad? Y después de Nehemías, Esther, ¿verdad? Pero claro, no se pueden poner todos los libros al mismo tiempo, pero aunque algunas de las situaciones están sucediendo en los mismos tiempos, hay que darle una secuencia, ¿verdad? Entonces es como que hiciéramos una pausa allí y ir a lo que estaba sucediendo con Esther y regresamos y continuamos, ¿verdad? Pero más tarde lo vamos a ver, pero es aquí más o menos donde se lleva a tiempo. Y sé que han habido muchos nombres de reyes, lugares, y ya de uno dice, ¿quién es quién? Hemos visto a Nabucodonosor, a ver, díganlo conmigo 10 veces, Nabucodonosor, y luego después, ¿a quiénes hemos visto? Al rey Ciro. Hemos mencionado a qué otros reyes. Darío, Artajerjes, Asuero. Y vamos a ver de que realmente hay algunos nombres que diríamos, ¿con este es el mismo o son otros? Ya hablamos de que quién fue el que dirigió primero el primer grupo de retorno, Zorobabel, pero ¿qué otro nombre tenía? ¿Cómo es? Sesbazar. ¿Y ese nombre de dónde viene? ¿De quiénes? ¿De los caldeos o de los o es de los babilónicos? ¿De dónde? ¿De los persas? ¿De los medos? ¿O le cambiaron el nombre? Y vamos a ver unos detallitos aquí también el día de hoy. Pero Asuero es el mismo que el rey Jerjes, pero a veces se le nombraba Jerjes el Grande, pero no es el mismo que Artajerjes. Y no es de que a Jerjes estaba harto, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí unas pequeñas diferencias, pero unas similitudes, pero aquí en el capítulo 8. Así que es más, Asuero, que es el mismo que ¿quién? Jerjes, ajá, que es el que se casa con Esther, ¿verdad? Se le conocía como el Grande, ¿verdad? Así que no es Artajerjes, pero aquí en este momento Artajerjes es el que está reinando. Que después en el año 465 es el que comenzó a reinar después de Asuero, que terminó él en el 465. Entonces estamos aproximadamente ¿a cuántos años de Cristo? En este momento 465 años antes de Cristo. Cuando está regresando Esdras es aproximadamente en el año 458. ¿Okay? Entonces él es el que va a dirigir este segundo viaje. Ahí tenemos ya Esdras 8. Dice así, lo leo para ustedes los primeros versículos. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías. Y con él, en la línea de varones, 150. Vamos contando. De los hijos de Pahat-Moab, Elionaí, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanaías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefataías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Moab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad,
Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Y aquí entramos a uno de los primeros problemas. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, Esdras nos ha estado contando desde el capítulo 1 todo lo que ha sucedido, pero Esdras no fue de los que regresaron con Zorobabel. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que regresaron los de Zorobabel? ¿Cuánto tiempo? Más o menos. 15 años, ¿no? Hace un poquito más. O sea, de que fue Zorobabel allá y que regresaron otra vez, pasaron 15 años. Un poco más de 15 años. Realmente habían pasado 80 años desde que los primeros cautivos habían regresado a Jerusalén, que nos dice en el capítulo 2, verso 1. Pero el propio Esdras está regresando hasta esta época. Entonces fue Zorobabel el que llevó el primer grupo. Esdras no fue con el primer grupo. Entonces una pregunta o varias preguntas que debemos hacernos: ¿por qué no fue? ¿Por qué no contestó al llamado? ¿O ya existía? ¿O era demasiado joven? ¿O fue rebelde y no obedeció? ¿O fue uno de los que se quedaron a apoyar? Pero si han pasado 80 años, ya estará viejito. Estaba joven, porque ya Zorobabel, pues no se dice cuándo murió. Okay. Y para este tiempo ya llevaban 58 años desde que el templo había sido levantado. Entonces, ¿por qué estaba Esdras? ¿Sería que era él el que estaba estudiando qué es lo que había pasado y encontró estos escritos de que regresó un primer grupo y él todavía no vivía? O vamos a contestar estas preguntitas aquí enseguida, ¿verdad? Pero lo más probable es de que Esdras era el que estaba compilando, el escriba nos dice, ¿verdad? En el capítulo 7 que era escriba, y el escriba se encargaba de qué cosa: registrar los acontecimientos. Entonces, ¿pero qué edad tendría, verdad? Hemos visto que habían algunos que fueron puestos como reyes. ¿A qué edad? Desde el más temprano, el más joven. 6 años. ¿Hubo de 6? ¿Hubo de 7? 6, 7 años. ¿Hubo de 8? ¿Hubo de 12? ¿Hubo de 14? Pero vamos a ver de que él tiene que pedir permiso, pero no fue al mismo rey que le pidió permiso Zorobabel. ¿Quién está reinando aquí en Babilonia? Artajerjes. Entonces, el propósito de Esdras será que hasta este momento el Señor le incita y le habla a su corazón y le dice: ahora tú vas a regresar con un grupo, porque él tiene la intención de llevarse un buen grupo. Los nombres que le acabo de leer ahí aproximadamente son unos 1500, pero junto con sus familias son un poquito más de 2000 aproximadamente, y vamos a ver más tarde de que son un poco más los que van con él, pero aproximadamente hay unos 2000. Y llevarse tantos de un gobierno tiene que pedirle permiso al rey. Aunque si él era el escriba, él ya sabía que Zorobabel ya iba con qué cosa. Primero el rey de Ciro, ¿qué había dado? ¿Cómo se le nombraba esto que él dio? Un edicto, un decreto, ¿verdad? Una carta, un permiso, que esto le daba poder, protección y muchas cosas, ¿verdad? Entonces quería regresar él con muchos, pero cuando comienza a buscar entre los que van, descubre qué cosa. No hay levitas. ¿Dónde están los levitas? ¿Cuántos fueron con Zorobabel inicialmente? Vamos a contestar esa pregunta, o si alguien ya la sabe, por ahí escuché algo. Fueron muy pocos de la gran cantidad, y vamos a descubrir ese número. Pero aquí Esdras tenía una posición muy prominente, muy especial y muy importante. Recordamos que hemos visto y vamos a ver más tarde a otros que tenían posiciones muy prominentes, pero Esdras dice: yo estoy dispuesto a renunciar mi posición aquí con el rey Artajerjes para regresar con un grupo y hacer esta tarea. Una pregunta: ¿usted estaría dispuesto a renunciar
un trabajo, una posición, un buen trabajito que le provee su sustento para decir, Señor, yo voy a ser fiel a ir a contestar este llamado. Vimos en Esdras capítulo 7 que Esdras se había propuesto 3 cosas. ¿Les recuerdan? Tiene que ver con su cabeza, con su corazón y su comportamiento. 3 cosas. En inglés diríamos que es head, heart y hands. Lo que está en tu cabeza, lo que está en tu corazón y lo que está en tus manos. ¿Cómo es así? Nos dice Esdras 7, de que 7:10, ¿verdad? De que Esdras no solamente se propuso conocer la palabra del Señor, saberla aquí en la cabeza, sino aplicarla, que informara sus creencias, que la palabra no solamente estuviera ahí guardada en la cabeza, pero que sabe que la información informa nuestras convicciones. Nuestras convicciones están aquí, las creencias están aquí, pero de aquí tienen que pasar aquí, a nuestro corazón. Entonces la cabeza informa al corazón, la cabeza informa, aquí está la información, la cabeza, el conocer, las convicciones, y pasa al corazón, y esto forma tu carácter, quien tú eres realmente. Aquí en la iglesia nosotros podemos aparentar ser algo quien no somos, pero lo que hacemos día tras día, cuando nadie nos ve, ese es nuestro carácter realmente, ese es quien realmente somos usted y yo. Pero tu conducta, tu comportamiento son tus manos, lo que haces. Entonces, el verso clave de este libro es el 7:10, y por lo menos de Esdras, y lo escuchamos en el resumen. ¿Qué dice? Porque Esdras había preparado, ¿qué cosa? Su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para buscar la ley de Jehová, pero no solamente para saberla, sino para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y la manera que él lo iba a hacer es sabiéndola, conociéndola, dejándole que informara su corazón. Sí, el Señor tocó su corazón para hacer esto, pero para aplicarla, para vivirla, para llevarla a cabo, pero no para decir, miren cuánto conozco y cuánto sé y cuánto tengo guardado y memorizado, sino para qué cosa, para llevarla a cabo y para enseñarla a otros, que viéndolo a él vivirla en su vida, pudiera enseñarlo. Sí, también para poder enseñarla tenemos que conocerla, para poder hablarla, pero para poder aplicarla tenemos que conocerla. Y si la vamos a hablar y platicar, tenemos que vivirla, porque mira, dice que hay que hacer esto y lo hace él. Entonces, esto fue lo importante de la vida de Esdras. Y si usted leyó ese capítulo, nos dice que la mano de Dios estaba sobre ella. Su mano benéfica, buena, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí también en el capítulo 8. Esdras descubrió de que el rey anterior había hecho un edicto, que es más, también en los años recientes, se descubrió que en la tierra de Ecbatana, en este palacio, se descubrió el edicto que este rey Ciro había hecho. Entonces, pero Esdras en ese momento también descubrió que existía uno. Yo necesito uno como ese, que me dé permiso el rey y me dé una carta, un decreto para poder llevarme a estos 2,000, pero no es nomás para llevármelos, quiero enseñarles, vivir, practicar la palabra del Señor. Entonces, ya han pasado 80 años, Esdras guió ahora este segundo grupo, vimos los nombres, van aproximadamente 2,000. ¿La ruta era fácil? No. Aquí en este versículo, cuando nos detuvimos en el 15, aproximadamente han viajado como 20, 40, 60, como 80 o 90 millas. Prácticamente sería como de aquí a dónde. No, eso es de más de 300. Pero les voy a decir que el viaje completo de donde estaba Esdras hasta donde iban caminando es como caminar desde aquí hasta Monterrey, México. Pero a través de territorio peligroso, difícil, montañoso. Vamos a ver que se le llevaron 4 meses para hacer este viaje completo.
Y lo que sucedía y lo que podría suceder en el camino, que habían otros grupos rebeldes siempre atacándose, que los asaltaran, que los mataran, que les hicieran. Una quería la carta del rey, pero Esdras, y vamos a ver que Nehemías también, y vimos que Zorobabel también, hablaban muy bien de la palabra del Señor, de que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él es omnipotente, que Él es protector, proveedor, etcétera. Entonces, Esdras va a decir, me da pena pedirle algo al rey, que nos mande con una escolta para que nos proteja de todos los bandidos que nos van a asaltar y ratear. Si yo le he estado predicando y hablando a mi rey que mi Dios es todo esto, ¿cómo me voy a decirle? Es que tenemos miedo de irnos a hacer esta tarea, protégenos, mándanos una escolta. No, pues vamos a confiar en el Señor, pero primero vamos a buscar entre los nuestros a ver quién son levitas y quiénes son sacerdotes. Y si Esdras había estado alabando a Dios ante el rey, y ahora que le diga, pues mi rey, tengo miedo, ¿dónde está? ¿Se acuerdan de Davidcito cuando se presentó ante el gobierno, ante los ejércitos? ¿A poco les tienen miedo a si mi Dios me ha librado a mí de la mano del león, del oso, que no me va a librar de este incircunciso malévolo que está hablando groseramente? Pero de esta manera Esdras, pero le entró un poco de temor aquí. ¿Dónde están mis sacerdotes, mis levitas, los que el Señor ha designado para esta labor? ¿Por qué no han contestado al llamado? ¿Dónde están? ¿Cuántos fueron con Zorobabel? Y vamos a ver esto. Entonces, pero también Esdras pudo haber confiado en su propia fuerza, su propia inteligencia, su propia astucia. Mira, yo logré llevar este grupo, etcétera. Pero vamos a ver que él le da la honra y la gloria al Señor en todo aspecto. Y de la misma manera nosotros debemos darle la honra y la gloria al Señor. Así que habían pasado 80 años desde que el primer grupo regresó, y Zorobabel se había llevado un buen grupo, pero aquí Esdras se lleva aproximadamente 2000. Pero Artajerjes le da una carta también a él que le da ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 15? Ok. Pero antes de continuar ahí en el 15, recordemos qué había pasado en el capítulo 7 también. Aunque Dios había preparado el corazón de Esdras en 3 maneras, que ya las vimos. ¿Cuál era la primera? Que había preparado su corazón para inquirir, ¿verdad? Para conocer, para saber la ley del Señor. ¿Cuál era la segunda? Para cumplir, aplicarla, obedecerla, ¿verdad? Personalmente. ¿Y la tercera cuál era? Para enseñarla, ¿verdad? Llevarla a cabo, hacerla también, pero no solamente yo, pero a invitar a otros que lo hagan, ¿verdad? Conociendo de esto y ahora conociendo lo que sucedió en el capítulo 7, vamos a descubrir de que los levitas que se habían ido con Zorobabel cometieron un grave error. ¿Se acuerdan cuál fue? Comenzaron a casarse con mujeres paganas, no de las mismas de entre los levitas. Y los habían llamado a traer un día lluvioso y acordado al pueblo de que dijeran, bueno, ¿por qué no más se quedan los que son culpables? O por lo menos las cabezas de los representantes de los que son culpables, y los demás nos vamos a la casita y ahí nos hacen saber qué fue lo que sucedió, pero vamos a arreglar aquí la situación. Y todos estuvieron de acuerdo, con excepción de unos pelones que no les gustó la idea y se rebelaron ahí un poco, ¿verdad? Pero porque querían seguir en su pecado de esta manera, pero intentaron rectificar. Entonces confesaron su pecado, se arrepintieron y continuaron adelante. Pero cuando llega Esdras, es de que esto es lo que ha sucedido aquí, que ya habían cometido este pecado y él tiene este deseo de rectificar, ¿verdad? Pero vamos ahí al 15, ¿verdad? ¿Es donde estábamos? Ok. Dice el 15 así, ¿verdad? Los reuní junto al río que viene a Abba y acampamos allí, ¿cuántos días? 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Otra pausa ahí, hermanos, aunque ya hice una, ¿verdad? 74 levitas son los que se habían ido con Zorobabel solamente.
Pero en este grupo, ¿cuántos van? Ninguno. Ninguno. ¿Acaso Dios no había llamado a estos hombres anteriormente? ¿Los había designado para una tarea específica? ¿Sí? ¿Acaso Dios no los había dotado para hacer la tarea que el Señor les había dado? Una pregunta, hermanos, ¿será que el Señor no llama a hombres y mujeres al ministerio el día de hoy? ¿Dónde están aquellos que Dios ha llamado para el ministerio hoy en día? ¿Se encuentran? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Habían viajado solamente 80, 90 millas aproximadamente de Babilonia. Van 9 días de camino. Entonces, si sacamos la matemática, si son 90 millas y 9 días de camino, aproximadamente ¿cuántas millas han viajado por día? Buena matemática, ¿verdad? Aproximadamente 10 millas. Pero imagínense con un grupo de 2,000 ahí y no es de que caminito ahí por el freeway nos vamos, sino que otra vez eran zonas montañosas y la ruta no era buena. Pero con Zorobabel, ¿cuántos se habían regresado? ¿Cuántos levitas? Les acabo de dar la respuesta. 74. ¿Y con Esdras cuántos van? Ninguno. ¿Cuántos misioneros han salido de aquí de nuestra iglesia? ¿Cuántos pastores? No me contesten. ¿Será que Dios ya no llama? Nos dice la Biblia en Primera de Pedro 4:10, que es uno de mis versos favoritos también. Si alguien me lo busca ahí, me lo lee, por favor. Pero mientras nos lo están buscando, también Romanos nos dice lo siguiente: porque de la manera que todos somos un cuerpo, muchos miembros somos, ¿verdad? Pero todos los miembros tienen, no tienen la misma función. Primera de Pedro 4:10. Cada uno conforme, ¿cómo dice? Según el don que ha recibido. No solamente dice los pastores, los músicos, sino que cada uno. Hermano, o sea que está diciendo que todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos recibido un don. Sí. El primero es la gracia no merecida de Dios, su perdón, su misericordia, la salvación. Y por lo consiguiente nos concierne compartir de esto. Pero dice, cada uno ministrelo conforme a lo que ha recibido, ¿verdad? Y ya más tarde nos dice, si es de enseñar, enseñe. Si es de esto, hágalo de esta manera. Si es de lo otro, hágalo de aquella manera, ¿verdad? Pero en Romanos 12:4-8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, hablando plural, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, nos dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, ninguno de nosotros estamos exentos. Hemos sido llamados unos para esto, otros para aquello, otros para lo otro, estos para acá, y todos colaboramos y hacemos una cosa. Pero en este caso, Esdras se lleva al grupo dispuesto ahora a retornar, que lleva aproximadamente 2,000, y no encuentra ciertos dones entre ellos. ¿Dónde están? Entonces se detienen 3 días, descansan un rato, pero se le prende la chispa. Dice, sé dónde hay algunos. Y note lo que dice el siguiente versículo, el 16.
Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam. Note esto, hombres principales. Asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. Entonces, ¿a quién encontró entre ellos? Hombres líderes y hombres doctos. Y aquí doctos capaces de enseñar, que tienen el don de poder enseñar. Entonces, esos van a tener la capacidad de yo poderles transferir alguna información que la van a poder llevar a cabo y hacer esta tarea con otro propósito. En este momento, estos hombres van a ir a reclutar a un grupo específico. Así que también, hermanos, no esperemos hasta ser reclutados para una tarea, para un ministerio, para algo específico. Porque en este momento Esdras está formando un grupo para ir a reclutar. Dice, aquí hacen falta estos, vamos por ellos. Pero de los que están ahí son hombres líderes y hombres capaces de enseñar y les da una tarea. Así que no esperemos ser reclutados para el ministerio, porque el Señor nos da libremente dones y talentos y habilidades y oportunidades para servir. Pero muchas veces somos el obstáculo porque no estamos llevando a cabo la obra que el Señor nos ha dado a nosotros. En el cuerpo otra vez hay diferentes funciones, entonces ahí nos llevan a veces, ¿verdad? Porque esa parte del cuerpo no está haciendo su labor. Pero ¿a quién envió aquí? Hombres doctos, hombres principales, maestros. Y recordemos de que no todos los sacerdotes eran levitas, pero todos los levitas deberían ser, o sea que si eras levita, entonces si eras levita tenías que ser sacerdote, pero no todos los levitas terminaban siendo sacerdotes, ¿verdad? Mejor dicho de esta manera. Ok, el 17. Y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos. Noten esto, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen, ¿qué cosa? Ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces Esdras sabe de que en este lugarcito, ¿cómo se llama? Casifia. Ahí hay un hombre, ¿cómo se llama el hombre? Se llama Serebías. A Ido. Y los envié a Ido, jefe, en un lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos que están sirviendo en el templo. Dice sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia. ¿Para qué cosa? Para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Así que Esdras tenía conocimiento que habían unos sacerdotes o levitas y los mandaron llamar a reclutarlos. Entonces aquí ministros, pero hermano, ¿será que todos somos ministros? A ver otra vez, ¿será que todos somos ministros? La palabra de Dios dice que todos somos. ¿Cuál fue el versículo que nos leyó? Primera de Pedro 4:10. Si no lo buscaron, lo escucharon ahí, pero se los leo de nuevamente. Cada uno según el don que ha recibido. Note la siguiente frase, dice ministrelo a los otros. Cuando usted ministra, usted está administrando el don que el Señor le ha dado a usted y lo está llevando a cabo, lo está poniendo en obra por obra. Entonces nos está diciendo que todos somos ministros de la multiforme gracia de Dios, porque dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, dice como buenos administradores. Entonces aquí hay un juego de palabras. Usted es un ministro cuando ha recibido un don y lo administra, y administrarlo bien no solamente es esconderlo. ¿Se acuerda de los talentos y de los dones? Que se le dio a uno una cantidad, otro a otro, otro a otro. ¿Qué hizo el primero? Los administró bien y los multiplicó. ¿El segundo qué hizo? También. ¿Y el tercero qué hizo?
Nomás me diste uno, tan poquito. Yo quería más, como el que tiene 5, el que aquel que... ¿Pero qué hiciste con ello? No, pues lo escondí, lo guardé, escondidito. ¿Qué le dijo el amo? Por lo menos lo hubieras llevado al banco para que ahí sacara algo, pero escondido. ¿Será que merece recibir más dones el que lo está escondiendo? Pero todos por lo menos recibimos uno. Pero en este aspecto, aquí van y buscan a ministros. Y sí, aquí equivale a sacerdotes y levitas, y no todos somos sacerdotes y levitas en este aspecto, pero todos somos ministros de la multiforme gracia de Dios y debemos ministrarla, debemos hablar de ella. La mujer samaritana, cuando conoció al Mesías, al Maestro, ¿qué hizo? Pegó la carrera y en ese instante, ¿qué hizo? Por toda la ciudad, dice, una cosa, y esto es lo que ha pasado. Vengan a ver y escuchar con sus propios oídos y ver con sus propios ojos. Y muchos, ¿qué dice la Biblia ahí? Que creyeron, ¿verdad? Por la palabra y el testimonio de esta mujer. Entonces, en este aspecto todos debemos ministrar. No estoy hablando aquí de que todos debemos pastorear, ahí hay una gran diferencia. Pero todos debemos ministrar y ser ministros de la multiforme gracia de Dios, pero no todos somos llamados al pastorado. Aunque todos somos llamados a evangelizar, a ser discípulos. ¿Qué nos dice Mateo 28? Y es dado, diríamos que a los discípulos y a los apóstoles, pero ese es el mandato para la iglesia, para nosotros. La tarea no se ha completado y nos concierne a nosotros, ¿verdad? Pero en este momento van y buscan ministros y vamos a ver si encuentran o no encuentran. Bueno, hablan específicamente a un líder, a los que están ministrando, a los que están sirviendo en el templo. Nos dice el verso 18 de la siguiente manera: y nos trajeron según, ¿qué cosa? La buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Un varón entendido. ¿Qué dice? Un varón entendido de los hijos de Mali. ¿Hijo de quién? Hijo de Leví, hijo de Israel. A Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. Entonces hicieron una cosa, se habían detenido, buscaron, y vamos a ver también de que oran y ponen en marcha un plan. ¿Y qué? ¿Cuántos se traen por lo menos? Son más, ¿verdad? Pero mínimo son 18. Porque dice a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, ¿verdad? Y vamos a ver qué hay más en un ratito. Pero al orar y poner en marcha este plan, poner pies a la oración, Dios tiene su mano buena sobre ellos. Pero vimos otra vez en Esdras 7, ¿verdad? De que Dios había tenido su mano sobre ellos, los había protegido, los había cuidado, les había dado un buen viaje, etcétera. El 19, también traen a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos. ¿Cuántos? 20. Pero también hay una cosa, Esdras, ¿se acuerdan de que decía en el capítulo 7 que él era un escriba? Su tatarabuelo era el sumo sacerdote. ¿Quién? ¿Quién fue el sumo sacerdote? Aarón. Él venía de esta descendencia. Y él era un levita, pero dice, cuando comencé a buscar otros, ¿dónde están? Y era un escriba. Y en el Nuevo Testamento después encontramos escribas, y para poder ser un doctor de la ley, un intérprete de la ley, tenías que haber sido un escriba por lo menos 10 años. Y un escriba se ponía a escribir. También en muchos tiempos se anotaba la Biblia. ¿Cómo se copiaba la Biblia? ¿Tenían impresoras, copiadoras en aquel entonces? ¿Cómo se hacía? Dice hermano Mauricio, a mano. Pero ¿sabe cómo vamos a conocer más la palabra del Señor? Cuando nos ponemos ahí a estudiarla, a escudriñarla, a tomar nota, a escribir, a copiarla, para conocerla, memorizarla. Y Esdras, nos dice la Biblia que estaba preparado en esto, la conocía, la aplicaba, la vivía, la tenía de memoria.
El miércoles que estuvieron en la casa hablamos, no creo que fue el anterior, no, sí, el último que pasó, que nos reunimos en el Centro de Acción juntos. Hablamos brevemente de que a los judíos, a los más pequeños se les exigía que antes de llegar a cierta edad tenían que memorizarse el Pentateuco de memoria, de memoria. Si querías pasar al siguiente nivel tenías que conocer más los siguientes libros. Si querías estar bajo un tutor o un maestro, un rabí, un rabino, tenías que calificar. Y hablamos de que los que no calificaban los mandaban ya para el segundo nivel o aún para el primero. Tú vete a pescar porque no vas a ser bueno. Y tú vete a hacer carpintería porque pues búscate mejor otro oficio. Pero ¿se acuerdan de entre quiénes buscó al Señor, el Señor Jesús para que fueran sus discípulos? Para Él ser su rabí, su maestro. A los que no tenían educación, que no habían calificado para seguir más, que no tenían tanto cerebro para... Yo tengo una duda de relación. Pregunte. Entonces, ¿los rabíes eran los que eran seleccionados para estudiar? No, los rabíes eran los maestros. Por eso. Ajá. Ya ve que uno de ellos le dijo a Jesucristo que se tenía que volver a nacer entonces. ¿Cómo se llamaba él? Nicodemo. Y él era uno de los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces ellos de alguna manera son los clasificados que son los que traicionaron a Jesús. En ese caso, bueno, Nicodemo pues no entendía, pero entendió, ¿verdad? En este aspecto. Otros nunca entendieron, ¿verdad? Pero sí, supuestamente algunos de ellos tenían sus grupos que lideraban, sí. Entonces muchos de ellos fueron también sacerdotes en los templos, en diferentes aspectos, porque encontramos también al Señor Jesús entre medio de algunos de ellos a su edad de 12. Bueno, y todavía no ha calificado para tener un rabí. ¿Y de dónde está? ¿De dónde conoce todas estas cosas? Nos dice la Biblia que los maestros y los doctores de la ley lo miraban y que estaban asombrados de que y de tanto conocimiento. Y algunos después se preguntan, ¿y no están aquí entre nosotros sus hermanos, su madre? En una de las ocasiones cuando lo interrumpen, cuando él está enseñando, ¿verdad? Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y él les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Les voy a decir quiénes son: los que cumplen, los que viven, los que practican la palabra del Señor. Ellos son mi familia, ¿verdad? Pero estaba sentado enseñando, ¿verdad? Él ya a la edad de 12 años, que se suponía que él debería estar en el primer paso, ¿verdad? Pero buena pregunta ahí. Pero Esdras también, un muchacho que se había dedicado a conocer la palabra del Señor, pero no nomás conocerla, sino que formara su carácter, sus convicciones, sus acciones, su conducta, todo lo que él hacía, ¿verdad? Y quería enseñarlo a los demás. Pero aquí le hace falta, dice, tenemos que tener más colaboradores aquí, vamos a buscar unos y los encuentra y los manda a traer. El verso 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Lo que nos está diciendo ahí, aquí no hay lugar para escribir toda la lista de los que han venido, pero les estoy diciendo que tengo otro archivo adicional donde están los nombres y los vamos a corroborar más tarde en el libro de Nehemías también, que se encuentran estos nombres, ¿verdad? Así que si alguien ha sido llamado al servicio, pero no lo está ejerciendo, también primero hay que tomar unos pasos, porque algunos de estos que fueron a encontrar en este pueblecito, ¿cómo se llamaba el pueblecito? Casifia. Unos estaban ejerciendo, pero otros no. Pero los llamaron y los mandaron traer y vinieron. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es el siguiente paso aquí ahora? El verso 21. ¿Qué hace Esdras? Dice, y publiqué ahí en Facebook, puse una noticia ahí por WhatsApp, dije, hermanos, hay que ponernos las pilas y vamos a ayunar. ¿Así dice? Bueno, no había Facebook en ese entonces ni WhatsApp, ¿verdad? Pero dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios. Pero no solamente para afligirnos, una pausa ahí.
¿El ayuno para qué sirve? Nomás para martirizarnos y hacernos sufrir y que nos miren y digan, hermano, te veo un poco ahí, ¿qué te pasa? Ah, es que estoy ayunando. ¿Es nomás para afligirnos? No. Y aquí nos lo explica para qué es. Dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, ¿para qué cosa? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Y note esto, muy importante, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. El miércoles que estuvo el hermano Oscar con nosotros, dijo que él con su esposa y sus 2 niños desde pequeñitos han dormido en hamacas, en ríos, para arriba y para abajo, en los cerros, haciendo el ministerio del Señor. En este caso, los más de 2,000 que van con Esdras, ¿van quiénes? La familia completa, caminando como desde aquí nuevamente hasta Monterrey, México, la distancia. 4 meses de viaje, pero van los niños también, desde los de brazo y hasta los más grandes. Y el viaje fue por territorio difícil, ya lo dijimos, y otra vez aproximadamente 4 meses, porque si lo vemos ahí en la matemática del capítulo 7, nos dio los detalles, ¿verdad? Pero ¿para qué ayunaron? Para orar, para pasar tiempo en comunión para el Señor, y no es de que al Señor se le tiene que recordar, Señor, recuérdate que me dijiste que si yo iba a hacer esa tarea, que tú ibas a estar conmigo todos los días. El Señor ya lo sabe. Pero es la misma promesa que nos ha dado a usted y a mí en Mateo. ¿Qué nos dice? Ve y haz esto y haz discípulos de todo el mundo. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Quieres la mano buena del Señor sobre tu vida? Obedezcamos su palabra. ¿Quiere decir que todo nos va a salir bien y todo va a ser de color de rosa? No. El camino fue difícil. Fue difícil. Nuestros viajes no van a ser fáciles, van a ser difíciles, puedan ser peligrosos, puede ser que alguien le cierra la puerta en la cara cuando va a testificar, a tocar una puerta, a discipular, que lo maltratan, que le hablan mal, que levantan falsos. A los que estaban construyendo, ¿les fue fácil? Les levantaron un montón de falsos y acusaciones, ¿verdad? No va a ser fácil, pero es bonito cuando lo hacemos en familia. Aquí van, dice, y para nuestros niños. Y para todos nuestros bienes. En este caso se llevaron todo en la mochila, en todo lo que tenían. Porque si se acuerdan que los reyes en estos tiempos les permitían tener su trabajito, ahorrar, tener cositas, y echan todo en la camioneta. Bueno, no tenían camioneta, ¿verdad? Y se van. Seguimos más rápido. El 22. ¿Por qué? Diga, perdón. Y eso quiere decir también que en esa preparación espiritual estaba pidiendo a Dios que los cuide de todos los 3 ángulos que estamos viendo. Excelente observación. Y es algo que él había hecho antes de salir a pasar ahí, que van 90 millas solamente, y para el resto del camino que falta, ¿verdad? Pero aún al llegar en todo aspecto, en toda la vida, ¿verdad? No es de que una vez nos levantamos y Señor provee, protege, cuida y ya, ¿verdad? ¿Cuánto lo hacemos diariamente, ¿verdad? Orar, encomendar nuestros asuntos en las manos del Señor, pero otra vez que nuestros asuntos sean los asuntos del Señor, no solamente intentando manipular al Señor. Bendice lo que yo quiero hacer. Y muchas veces entramos en este error en nuestra observación, interpretación y aplicación. La aplicación a veces la queremos acomodar a nuestro beneficio, lo que yo quiero hacer, lo que no me conviene, ahí como que lo hacemos a un ladito, ¿verdad? La idea es esta, es cómo debo yo obedecer esto que el Señor está diciendo, no cómo lo puedo acomodar a mi parecer. Y muchas veces es ahí donde erramos. Pero aquí Esdras reconoce, sí, hay que prepararnos espiritualmente, físicamente. Tenían comida para todo el camino. A veces es necesario hacer ayuno también, ¿verdad? Pero en este aspecto no iba a ser fácil, ¿verdad? Dice el 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Él sabía que iba a haber enemigos, él ya sabía de estas situaciones, porque habíamos hablado al rey, diciendo, en otras palabras, le hemos dado testimonio al rey de estas palabras: la mano de nuestro Dios
es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Qué nos dice Romanos 8 por ahí? Si fuera un versículo en la Biblia, ¿cómo dice? Porque todas las cosas, A los que aman a Dios les sirven para bien. hace una clave ahí muy importante en ese versículo todavía. No dice todas las cosas nos ayudan para bien, pero es para todos aquellos que, ¿qué cosa? Han sido llamados y aman a Dios, ¿verdad? Pero aquellos que han sido llamados y aman a Dios. Entonces no la podemos generalizar en el aspecto que dice todas las cosas ayudan para bien, porque no todas las cosas ayudan para bien. Y no todas las cosas ayudan para bien para todos. Pero en este versículo nos dice que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados y que aman a Dios también, ¿verdad? En este aspecto. Pero ¿Dios los llamó para esta tarea? Sí. ¿Están siendo obedientes? Sí. Venga bien o venga mal, va a ayudar para bien, porque Dios ha dispuesto que esa tarea se haga. Entonces, lo que Esdras está diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces, en este aspecto, dice, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Este mismo pueblo había experimentado que la mano de Dios ya no estuviera sobre sus vidas, antes que cayeran en bajo estos reinados. ¿Por qué cayeron bajo estos reinados? Porque abandonaron los principios bíblicos de Dios. Entonces él conoce esto, él lo ha visto en los registros también. Entonces Esdras le está dando testimonio a Artajerjes. Nuestro Dios bendice, protege, provee para aquellos quienes le obedecen, quienes le buscan. Pero ¿qué había hecho Esdras con todo su corazón? Se había propuesto buscar y conocer, inquirir, es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Buscar, inquirir, saber, conocer, aplicar, vivir, ¿verdad? La ley del Señor. Así que nuestra confianza debería estar ¿en quién, hermanos? En el Señor cuando le obedecemos. Si nos salimos de sus parámetros, hemos dicho, ¿qué sucede? Las consecuencias de nuestra desobediencia y rebeldía. Así que si Él nos llama, ¿qué hará Él? Él proveerá. ¿Quiere decir esto que no nos va a permitir que nos suceda nada malo? Tampoco. Vemos el testimonio del apóstol Pablo, dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué podía decir él eso? Porque he aprendido a tener y a no tener. He aprendido a pasar fríos y a pasar hambres y a pasar, estar en el mar, chocado, naufragado, en la cárcel he aprendido a todo esto. En medio de todas estas dificultades, puedo decir que todo lo puedo en Cristo. Pero a nosotros nos gusta decirlo solamente en los momentos bonitos o cuando viene un desafío grande, que el Señor me da las fuerzas y no va a permitir que nada malo me pase. Lo que Él está diciendo es de que me basta la suficiencia de Dios, su gracia, su misericordia. Si a Él le place hacerlo o no, voy a seguir confiando en Él porque de Él depende todo. ¿Se acuerdan también de los hombres que confiaron en el Señor? El Señor tiene el poder para librarnos. Si Él quiere hacerlo, gloria a Dios. Y si Él no quiere hacerlo, todo depende de Él. Nosotros no vamos a doblegar y vamos a seguir adelante confiando en Él porque Él nos pidió hacer esto, que no dobláramos rodilla ante cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a ver otra vez, bueno, estamos viendo de que Esdras dio testimonio de Dios, pero Nehemías también, Zorobabel también. La pregunta ahora para nosotros, ¿damos testimonio de la gracia, de la misericordia, del poder, del perdón, de todo lo bueno que es Dios? Hoy escuché que debemos dar gracias en las buenas, en las malas, por todo y en todo, dice, ¿verdad? Ok, pero vamos, no me detengan, el 23. ¿Qué hicieron entonces? Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice? Y Él nos fue propicio. Así que antes de hacer todos los preparativos físicos para el viaje, Esdras se preparó espiritualmente, físicamente, emocionalmente, de todo ángulo, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué están haciendo? Ayunando.
¿Será que ya hemos perdido nosotros esto de que ya decimos, hermanos, ya en estas épocas, en estos tiempos, el ayuno ya no es necesario, ya no debería hacerse? O ya lo hemos, ya ni sabemos qué es esto. Ya no sabemos. Y se vale ayunar de todo, diferentes aspectos. El ejemplo mayor que tenemos es de Jesús, que él ayunó por ¿cuánto tiempo? Ay, hermanito, dice, yo ni aguanto ni un día. Ya cuando el pastor se alargó 5 minutos, ya las tripas ahí me están diciendo, ya, levántate y vete, ya Pero ¿cuál fue la tentación de Jesús? ¿Tienes hambre? Convierte eso, si eres el Hijo de Dios, diga. Pero todo depende de la razón por la cual haces el ayuno. Y ese es el punto que estaba diciendo hace rato, ¿verdad? No es nomás por pasar hambre y martirizarnos, ¿verdad? Sí. Porque eso te permite concentrarte y depender de Dios y humillarte ante Él también. Así es. Entonces, por ejemplo, les comentaba de este libro que mi esposa acaba de terminar. Ahí a la fuerza me llevó a mí pateando también, ¿verdad? Pero por ejemplo, ella tomó la decisión, dice, por 40 días voy a ayunar de Facebook, y lo hizo, ¿verdad? Entonces ahí en ese aspecto, pero no es el propósito nomás de ayunar de Facebook o ayunar de televisión o de lo dulce, de gaseosas o de ciertas comidas. Hay diferentes tipos de ayunos, pero otra vez no es simplemente para ayunar y decir voy a pasar hambres. ¿Cuál es el propósito? Para pasar más tiempo en la palabra del Señor, para pasar más tiempo en oración, para pasar tiempo más conociéndolo, para rectificar una situación, pero no lo usamos como una lamparita mágica, decir esto para que me resuelva los problemas, ¿verdad? Pero habían situaciones que a veces hacemos cosas en nuestra propia fuerza. Ya los discípulos andaban ahí con el pecho en lo alto. Sal de ese demonio, sal de eso. Y tú no quieres salir, ¿por qué no? Señor, ¿qué nos pasó? Mira, ya teníamos la fórmula mágica, ya fácil, le decíamos a sal y sal, y aquel sal y sal, y no quiso salir. Es que este género no sale si no es, no solamente con oración, pero va combinado con el ayuno. Este es más fuerte, más poderoso, que es lo que nos tiene atados a nosotros, que no podemos soltar tan fácil. Pero Esdras se preparó espiritualmente aquí. Pero él conocía las promesas de Dios, y aquí hay un detalle: entre más conocemos la Biblia, más estudiamos, más vamos a conocer a Dios, más fe vamos a tener, más confianza en Él y más vamos a actuar. Entre más conocemos la palabra de Dios, más fe y más confianza tendremos. Pero aquí hay un detalle: el tamaño de nuestra fe será mostrado a través del tamaño de nuestras acciones. Si no tenemos la suficiente fe, no vamos a actuar, porque nos va a dar miedito y vamos a retroceder. Ay, hermano, es que si me voy de misionero, aquí como que estoy muy a gusto, y allá, ¿cómo voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? No conozco a nadie. Si no, aquí tengo aire acondicionado, etcétera. Bueno, el tamaño de nuestras acciones nos va a dictar cuál es el tamaño de nuestra fe, y viceversa. Pero entre más estudiamos la Biblia, más conocemos el poder, su soberanía, la grandeza del Señor, más vamos a aprender a confiar en Él. Esdras se había propuesto conocer a Dios, y él conocía a Dios. Sí, pudiera pedirle al rey protección, pero le he testificado de que Dios es todopoderoso. Voy a poner en práctica lo que yo predico y lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, él sabía de esto. Diga. Uh-huh. Aquí podemos mirar, bueno, de la manera que yo lo entiendo, Esdras es como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Dice, tuve vergüenza de pedir apoyo. O sea, en otras palabras, él quería, como que en su humanidad quería, pero como ya le había dicho que tenía un Dios todopoderoso, es como que el rey le iba a decir, bueno, ¿por qué me pides ayuda si tú me acabas de decir? Entonces, allí entra un poquito la humanidad junto con la fe que él tenía. Sí. Por lo tanto, él desistió de hacer eso, y nos pasa a nosotros lo mismo, a nosotros ahora en la actualidad. Sí, y hemos dicho que el temor realmente es un espíritu maligno del enemigo. A veces le damos entrada, pero no deberíamos, ¿verdad? Es más, también nos dice la Biblia que el amor echa fuera el espíritu de temor. Y nos dice la Biblia también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nota que otra vez es un espíritu de cobardía, sino de qué cosa. De amor y dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, en este aspecto,
Esdras reconocía de que la bendición y la provisión viene a través de la oración, pero a veces queremos manipular a Dios otra vez simplemente con la oración, pero él dijo, me voy a proponer ayunar para enfocarme, meditar, a pasar este tiempo con el Señor, estos días 3 que estamos descansando aquí, para enfocarnos, ¿verdad? Pero muy a menudo oramos sin reflexionar y nosotros ya nomás le pedimos al Señor, dame, bendice, haz aquello y lo otro, y no nos ponemos realmente en contacto con la voluntad del Señor. Y hemos dicho que la oración también es para alinearnos con la voluntad del Señor, no para ordenarle a Él que haga lo que nosotros queremos, sino nosotros adaptarnos a lo que Él quiere y buscar si eso es lo que Él ha puesto en nosotros, ¿verdad? Pero continuamos, hay mucho más que platicar ahí, pero continuamos para avanzar. El 24. Aparté luego a 12 de los príncipes de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel ahí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Entonces, ¿cuánta responsabilidad había puesto Esdras sobre estos hermanos? Un montón. 650 talentos de plata serían aproximadamente 25 toneladas. Viajando a pie de aquí hasta Monterrey. Rey, ¿me presta sus caballos? Diga, hermana. Aquí dice, les pesé y les entregué 21.450 kilos de plata, 100 utensilios de plata y 3.300 kilos de oro. Sí. Un montón. Imagínense, y si no estaban preparados, ¿a cuánto nos daría la tentación? Mira, y con esto, ¿cuánto me voy para el sur? Mejor sigo de Monterrey hasta Michoacán y ya me quedo, ¿verdad? ¿Ya para qué? Pero lamentablemente también en el trabajo, en la labor, en el ministerio, a veces ese es uno de los errores que muchas personas se dejan llevar y caen. En lugar de utilizarlo para el servicio del Señor, es para que a ver cómo saco yo provecho y cómo me va a mí. Pero aquí puso su confianza y esto en estos hermanos, pero más que esto sabía de que en el camino iba a haber posibilidades de que fueran atacados y asaltados, pero están confiando en el Señor, ¿verdad? Imagínense cuánto llevan, el 27. Además, 20 tazones de oro, y aquí va toda la combinación de estas 25 toneladas prácticamente, ¿verdad? Además, y 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados. ¿Y qué significa consagrados? Apartados, ¿verdad? A Jehová, y son santos los utensilios. Aquí la palabra consagrados y santos son lo mismo, son diferentes. ¿Qué significa ser santo? Apartado también. Entonces, estos utensilios han sido apartados para un propósito, pero consagrada la persona ha sido apartada para un propósito. Entonces, algo puede ser consagrado y una persona también, o puede ser un santo. ¿Nosotros somos santos? Amén. Hermano, ¿te crees santurrón, santito? Dice la palabra de Dios. Hemos sido santificados, nos dice la Biblia, ¿verdad? No por nuestras propias obras, sino que el Señor nos ha hecho santos, y esto significa ser apartado para una obra. Y si nos ha apartado, quiere decir que a todos nos ha apartado para hacer algo. Y si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con la tarea que el Señor por la cual nos tiene vivos y presentes, por lo menos aquí en camino de vida. Pero ya hemos dicho, si el Señor lo tiene aquí, lo tiene con un propósito. Y si no es aquí donde el Señor lo quiere tener, obedezca y vaya donde el Señor lo quiere tener. Si es en otra ciudad o en otro estado, en otra nación o en otro lugar, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 25? O me salté uno. El 28. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Y también hemos dicho aquí que en cuanto concierne a la labor de la iglesia, todo lo que damos es voluntariamente, no es para mí, no es para los líderes, no es para, de aquí se pagan la renta del edificio, que si quieren saber son 2,400 al mes, que prácticamente nos cuesta ahí 500, 600, ¿cuántos si lo dividimos por mes? Digo por semana. A ver, aquí le saco las matemáticas.
por 12, 28,800 al año, dividido por 52 semanas, 553 por domingo que nos reunimos, es lo que nos cuesta aquí. Pero de ahí damos a misioneros, etcétera, comprar ciertas cosas. Pero algunos dirían, mira, el pastor se está haciendo rico aquí de la membresía. Pero lamentablemente sí sucede en algunas situaciones. Y por lo consiguiente otra vez debemos protegernos de esto, ¿verdad? Lo que es para el Señor, es para el Señor. El 29. Dice, vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Entonces todos los objetos que son utilizados para el templo eran dedicados a Dios y se utilizaban para este aspecto, ¿verdad? Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos que usted está administrando el día de hoy? ¿Es un don? ¿Un talento? ¿Ciertos recursos? ¿Cómo los está usando usted para traerle honra y gloria al Señor? Si el Señor nos permite vida, salud, trabajo, ¿es solamente para que vivamos bien y gocemos de las cosas materiales? No quiere decir que no podemos disfrutar de ellas, ¿verdad? Pero, ¿qué hemos dicho? Esto lo voy a usar para el Señor. ¿Él necesita algo de nosotros realmente? Nos dice la Biblia que todo le pertenece a Él. Él es dueño de todo. Si Él lo hizo todo, Él es dueño de todo. Pero ¿qué ha puesto Él en nuestro cuidado? Quiero que piensen esto y los dejo con un pensamiento más y concluimos aquí. El 30. Entonces los sacerdotes y los levitas, ¿qué hicieron? Recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río a Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y note aquí continúa, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y note de lo que están dando testimonio. Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Damos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas? Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Después de 4 meses de una trayectoria larga, dice reposamos 3 días. Pero hermanos, no había mucho tiempo para reposar. Es importante reposar de vez en cuando y descansar y recobrar fuerzas. Pero reposaron para pasar más tiempo con el Señor ahí. El 34. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías. No Urías de allá del anterior, ¿verdad? Y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Qué significa sátrapas? Autoridades, gobernantes de las diferentes provincias, provinciales, sí, ahí equivale a esto, ¿verdad? Pero ahí termina parte de este aspecto. Pero vamos a ver aquí en el capítulo 9, mañana, de que anteriormente les dije erróneamente que había sucedido en el capítulo 7, pero es en el capítulo 9 que él descubre esto. Ya se habían casado los levitas que estaban ahí ya en Jerusalén con las mujeres paganas, pero vamos a ver que ahí lloviendo y todo este aspecto se rectifica esta situación, ¿verdad? Y en el capítulo 10 pues deciden expulsar las mujeres paganas que vivían entre ellos como sus esposas, porque ya venían de descendencias que no estaban cambiando y no tenían intención de cambiar, habían rechazado completamente la palabra del Señor, adorando, prostituyéndose, no prostituyendo, sino que inclinándose ante otros dioses. Pero últimamente, hermanos, podemos decir que somos como Esdras, que nos hemos propuesto inquirir, conocer, saber la ley del Señor, que informe nuestras convicciones, y que informe nuestro corazón y nuestro carácter,
y que la llevemos a cabo hasta nuestro comportamiento y lo que hacemos para enseñarla a otros, a nuestros propios familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por